Muy bien. Vamos a esperar. Muy bien. Agárrela. Vamos a esperar nomás que nos dé la transmisión en Instagram. Vamos. Uno para Instagram. Muy bien. Shalom a todos. Les saludamos a todos desde la Congregación Nazarena Yahshua La Salvación. Les habla y les saluda el Roe Eduardo Zamudio, Roe o pastor de esta congregación. Vamos a ver un tema muy importante hoy en esta fiesta de Rosh Hodesh, en esta fiesta que como cada inicio de mes se está ministrando la bendita palabra del Todopoderoso. Le damos la cordial bienvenida al Facebook, al Instagram también, a las páginas también donde se va a reproducir este mensaje, Yahshua la salvación y la gran misericordia para las naciones. Les saludo desde García, Nuevo León, aquí en el norte de México, en el norte del país. Les saludamos y les damos la cordial bienvenida para ver un tema muy importante en este principio del quinto mes hebreo del mes, como lo festejaba nuestro padre Abraham en su momento. Muchos a lo mejor me van a decir, pero para muchos fue ayer, fue antier. Recordemos que los calendarios que andan circulando en las redes son calendarios todavía que son hechos por el hombre, donde no los ha confirmado Yahweh, y no nos jactamos de todo esto que tenemos, pero nuestra fe, nuestra emuná de nosotros y sobre todo la entrega, Yahweh ha sido muy bueno y nos ha dado muchas cosas y nos ha confirmado el tiempo, nos ha dado muchas cosas que ahora la estamos llevando a cabo. Cosas que no las llevábamos antes porque estábamos o pertenecíamos a un sistema religioso donde éramos adoctrinados y solo hacíamos lo que el pastor decía, el pastor terrenal. No estábamos hablando del pastor celestial. Recordemos que tenemos un pastor de pastores y a ese es el que tenemos nosotros que obedecerles en cada momento. Amén. Bueno, pues shalom, congregación que está aquí reunida, shalom, paz para aquellos que nos van a ver por medio de las redes, hoy también en TikTok. Vamos a estar ministrando por este medio también, para que muchos que a lo mejor todavía están en el sistema religioso conozcan quién es Yahweh, quién es Yahshua. ¿Por qué? Porque en el sistema religioso nos dieron unos nombres totalmente diferentes a los nombres que tiene el Creador y Redentor, y la palabra la estábamos llevando muy, pero muy, la verdad, muy escueta, muy desalineada y fuera de línea, sobre todo del contexto de la Torah. La Torah quiere decir instrucción, es el manual de vida para todo aquel que quiera sumergirse en la bendita palabra del Todopoderoso. Muy bien, recordemos que vimos el Teilín o Salmo 81. Precisamente me voy a hablar un poquito del 81.3, donde dice Yahweh que en este día, en el principio de mes, se toca la trompeta. ¿Qué significa la trompeta? Representa la voz del pueblo. Se tiene que ver una santa convocación, se tiene que proclamar la bendita palabra del Todopoderoso. Bendito sea el nombre de nuestro Rey, Yahweh Sebaot, que es su nombre correcto, no Jehová, como nos engañaron en el sistema religioso. Redentor, Yahshua, no Jesús, como también nos engañó el sistema religioso, nos daba nombres diferentes.
cuando el Padre e Hijo tienen sus propios nombres. Amén. Entonces, hoy estamos tocando la trompeta, estamos levantando, hay una santa convocación, una apartada convocación donde se va a ministrar la palabra, donde vamos a dar todo aquel sustento, aquel alimento que necesitamos verdaderamente los que creemos, los que somos creyentes y los que van a ser creyentes también. Es el sustento, la mejor comida que puede comer una persona es la bendita palabra. Eso es lo que nos va a hacer limpios, puros, que nos va a hacer entregados, que nos va a hacer que seamos obedientes al Rey para alcanzar la salvación. Recordemos que la salvación la tenemos que cultivarla o regarla como se riegan las plantas todos los días aquellos que tienen sus jardines. Por eso es importante, amados, que la salvación se cultive día a día con amor, con dedicación, con obediencia, con entrega, con cumplimiento a los mandamientos. Amén. Vamos a empezar a leer. Hoy se va a ministrar Romanos, la carta de los Romanos, capítulo 3, versos del 1 al 25. Es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y vamos a ver temas importantes como los Yahudit, mal traducidos como judíos, y la Torah, la ley. Y después vamos a ver que la fe no es por obras. ¿Obras cuáles? Las obras malas del hombre. Tienen que ser las obras buenas del Creador. Vamos ahí a posicionarnos, por favor, en esta fiesta de Rosh Hodés del quinto mes. Un mes que va a ser de gran bendición, un mes de gran abundancia. Ahora en este mes nos llega la lluvia tardía y la lluvia temprana, la unción, más unción del Ruach HaKodesh. Necesitamos más entrega y sobre todo entregarnos más en la oración, en la tefilá, para que podamos nosotros tener una comunión efectiva con nuestro Creador. Bendito sea el nombre de nuestro Redentor Yahshua HaMashiach, que nos permite y nos da todo para poder nosotros ministrar sus palabras. Bendito sea el Rey. Vamos, antes de iniciar, inclinen su rostro, por favor, y oremos. Hagamos una tefilá, así un poco rápido, pidiéndole al Padre que sea Él el que nos dé todo para que podamos entender sus palabras. Padre bendito Yahweh, en el nombre poderoso de nuestro don Yahshua, venimos delante de tu amada presencia a pedirte, Padre, que nos acompañes en esta administración de este Rosh Hodés, de esta cabeza de mes, y que sea usted, Padre bendito, el que por medio de su Ruach HaKodesh nos esté dando toda la comprensión, el entendimiento y el conocimiento, Padre, de tus palabras, para ponerlas en práctica. Te pedimos permiso, Padre, para tomar de este manjar, porque sabemos que usted es nuestro Rey, y es usted el que ordena y tenemos que tener respeto hacia usted. En el nombre bendito de Yahshua te pedimos, Padre, todos aquellos espíritus que no te exalten, que no te bendigan, que no se postren delante de ti, Padre, sean enmudecidos, cancelados y neutralizados, y solamente anhelamos su Kadosh presencia. Te pedimos, Padre, que sigas hablándonos al corazón y que hoy esa espada, como dice la Escritura, esa espada de dos filos que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón aquí y en el internet, y podamos entender lo que un día no entendíamos. En el nombre bendito de Yahshua te lo pedimos. Amén, amén, amén. Muy bien, hemos terminado con la tefilá. Vamos a empezar. Es el capítulo 3 y vamos a culminar por lo pronto hasta el 25, y luego en otra administración vamos a ver la otra parte. Bendito sea el nombre de nuestro Rey, Yahweh Sebaot, que Él es el que nos da la vida y nos pone todo para que lo hagamos con mucho gusto. Amén. Dice así. Les decía que primeramente vamos a ver los Yahudit, mal traducidos como judíos, y la Torah, la ley. ¿De qué habla esto? ¿Cuál es la importancia de la ley en nuestras vidas? Muchos han comentado o se argumenta
en el sistema religioso que la ley fue abolida, que la ley fue quitada, que la ley fue cancelada, que la ley fue abrogada. Es totalmente mentira lo que nos ha dicho el sistema religioso. Si nosotros primeramente nos vamos a Mateo 5:17, antes de empezar, vamos a ver lo que dice nuestro amado Redentor en ese pasaje. Antes de empezar, para que podamos entender qué es ley, porque recordemos que si lo vemos en el contexto occidental donde estamos, hay dos leyes en la Torá, en la instrucción, en la Biblia, para que me entiendan aquellos que a lo mejor no entienden algunos conceptos. Hay dos leyes: la ley de los mandamientos del Creador y la ley del pecado, que fue la que fue abolida en un madero o una cruz, para que me entiendan nuestros javerín del sistema, que están todavía en el sistema religioso, que no han podido entender algunos conceptos. Entonces, para que sepamos que hay dos leyes, cosas que cuando se escribieron la Biblia o la instrucción en el mundo occidental no separaron del uno del otro, y por eso muchos confunden que cuando se habla ley, la gente no quiere saber de la palabra del Todopoderoso. Bendito sea Él que nos abre el entendimiento y la comprensión para comprender sus palabras. Dice así, vamos a Mateo 5:17. Dice así la bendita Torá: estas son las palabras de nuestro Redentor, Yahshua o Jesús, para que todavía aquellos que lo conocen en el sistema religioso con el nombre que le dio la Iglesia Católica Romana al Redentor de la humanidad. Dice así Yahshua: no piensen que yo vine para anular la Torá, o sea, la ley, o los profetas. No he venido a anular, sino a cumplir. Él no vino a quitarnos la instrucción, los mandamientos, porque Él es la misma palabra encarnada, la palabra hecho carne. Entonces, Él es la Torá viviente. Si Él nos hubiera quitado la Torá mal traducida como ley, entonces Él y el mundo hubiesen desaparecido, porque Él es nuestro Creador y Él es nuestro Redentor, según Juan 1:1, porque ahí nos aclara que la palabra se hizo carne. En el contexto griego dice el verbo, pero eso no tiene relevancia, porque si nos vamos a la escritura original, nos vamos a encontrar la dabar, la palabra dabar, que quiere decir palabra. Entonces, Él no nos pudo ver quitado la Torá o la instrucción o los mandamientos, porque Él es la palabra encarnada, la palabra que un día se encarnó, vino a la tierra, caminó, tuvo un ministerio, nos enseñó cómo se debían de guardar los mandamientos, fue a un madero o a una cruz, como lo conoce el sistema religioso, para redimirnos de la maldición del pecado que había porque no respetábamos la Torá. La gente, nuestros antepasados, transgredían la instrucción, y entonces Él vino a darnos un nuevo comienzo. El cumplimiento de lo que habla Mateo 5:17 es la culminación de ese sacrificio en ese madero, donde da toda su sangre para que fuéramos libres y ahora pudiéramos tener una nueva oportunidad en el mundo espiritual. Amén. Vamos ahora sí irnos a Romanos capítulo 3 y vamos a empezar a leer. Y dice así: ¿cuál es entonces la ventaja del Yahudí? ¿Qué quiere decir Yahudí en el contexto original? Adoradores de Yahweh. No quiere decir judíos, porque si nos vamos a la escritura original, no nos vamos a encontrar con la palabra judío. Judío es un término más reciente que se le ha dado al pueblo. Un adorador de Yahweh, un exaltador de Yahweh. ¿Y quiénes son aquellos adoradores de Yahweh? Aquellos que son obedientes y que se han entregado totalmente a caminar dentro del camino, de la senda, o sobre todo en los mandamientos. Todo aquel que tiene un fiel testimonio, que tiene
una firmeza sobre todo en este camino, y que ha cambiado su parecer de lo que vivía antes a lo que vivía ahora, y pegado a la instrucción. Entonces ese es un Yahudí. No nos confundamos, porque muchos se están confundiendo o muchos están yendo por el contexto judío. Tenemos que representar ser buenos israelitas, buenos hijos del Altísimo, porque recordemos que muchos estamos esparcidos en las naciones. Recordemos que este país, México, de hecho transmito desde aquí del norte de México, en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, se está ministrando la bendita palabra. Este país está lleno de muchos israelitas. En el contexto, en aquel tiempo, cuando llegaron los españoles, nos engañaron y nos dijeron que estaban asesinando a los indígenas de la región, y no era así, sino que en ese tiempo muchos israelitas se vinieron con Hernán Cortés a esta parte del mundo, al mundo occidental, América, y entonces los que eran asesinados por la Iglesia Católica Romana eran los israelitas, y nos engañaron que eran los indígenas porque no querían aceptar su fe. El tema, el contexto original, que la Iglesia Católica Romana empezó a asesinar a los israelitas porque no querían que siguieran festejando el día de reposo y se estuvieran apegando a las leyes del Creador. Entonces, amados, es un tema mucho más profundo. Solamente les doy un principio, les doy como que una probadita de esto. Son temas que se pueden comprobar con la misma Biblia, se pueden comprobar realmente que somos descendientes del pueblo de Israel, del Israel celestial, del Israel del el Hakadosh Baruj Hu, nuestro santo y bendito, que se llama Yahweh Sebaot. Bendito sea su nombre. Vamos a seguir leyendo. Dice: ¿qué ventaja tiene el Yahudí o qué beneficio hay en la circuncisión? Un tema totalmente polémico. Un tema polémico porque hoy en día en el sistema religioso desechan este mandamiento. Incluso hay mucha gente que está ministrando sin este mandamiento, y es un mandamiento perpetuo que Yahweh ha dado, y es un mandamiento que viene desde nuestro padre Abraham, el padre de la fe. Si nosotros nos vamos al mal llamado Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar que las promesas desde la Torá, la instrucción, desde los 5 libros y los profetas, nos vamos a encontrar que todas las promesas que Yahweh, el creador de los cielos y de la tierra, se las da a nuestro padre Abraham. Y lo mismo lo vamos a encontrar en el mal traducido como Nuevo Testamento, que se llama Pacto Renovado. Nos vamos a encontrar que las promesas siguen vigentes para nuestro padre Abraham. Todo varón que quiera alcanzar la salvación, recordemos, y les quiero comentar, la circuncisión no salva, salva la obediencia, pero es un mandamiento que todo varón tiene que cumplir si quiere estar en el redil de Yahshua. Es un tema polémico, se los comento, porque esto es desechado por las mentes, la mente occidental, la mente romana, la mente babilónica, es desechado, no lo quieren, cuando nuestro padre Abraham, desde las promesas que le da en nuestro padre Yahweh, a nuestro padre Abraham le da las promesas, es para toda su descendencia. Si nosotros analizamos desde Bereshit, que es Génesis, hasta Xisgalut, que es Apocalipsis, vamos a encontrar que la promesa se mantiene viva solamente para un pueblo, y ese pueblo se llama Israel, que también es un nombre reciente. Su nombre original es Yazarel. Ese es el nombre correcto del pueblo, porque todo el pueblo tiene que llevar el nombre de nuestro creador. La palabra corta o que se llama Ya es la que tiene que llevar el pueblo. Por eso también nuestro Redentor es Ya, y nuestro creador también tiene en su nombre Ya. Entonces, amados, es un tema de comprenderlo. Si volteamos a ver la escritura, también nos vamos a encontrar que la salvación, no hay salvación para las denominaciones, hay salvación solamente para un pueblo, y ese pueblo se llama Israel. Entonces, todos, independientemente de las religiones donde se esté, sean católicos, sean testigos, sean cristianos, sean luteranos, sean de la religión que se llama
Israel. Entonces, todos, independientemente de las religiones donde se esté, sean católicos, sean testigos, sean cristianos, sean luteranos, sean de la religión que es la fundación del mundo. Vamos a seguir leyendo y les decía sobre todo el beneficio de la circuncisión. Y dice, mucho en todo sentido, primer lugar, porque a ellos se les encomendó la dabar, o sea, la palabra de Yahweh. Recordemos, y les vuelvo a decir, que la circuncisión es un pacto para Abraham y su descendencia hasta que termine todo esto, que termine sobre todo los 6,000 años de vida del hombre como vemos ahorita que tenemos vida, que va a dejar de estar anclado el Ruach de Yahweh en la vida del hombre. Ahora bien, vamos a Bereshit o Génesis capítulo 17, verso 9 al 14, y vamos a ver claramente que ahí está la promesa, una promesa que fue dada a Abraham y todos los que quieran la salvación del Dios de Israel, y así lo voy a decir, porque no hay Dios que sea mexicano, que sea norteamericano, que sea español. El único que salva es el Dios de Israel y se llama Yahweh Sebaot. Entonces, para nosotros alcanzar la salvación, tenemos que venir a pertenecerle a Él, siendo parte del linaje de Abraham, y por ende ingresar al pueblo con todas las bendiciones que Él nos describe por medio de la Torah. Vamos ahí a Génesis, por favor. El que guste acompañarnos con su bendita escritura, lo puede hacer. No hay ningún problema, no se ministra en esta congregación cosas que no estén en la misma escritura. Vamos a ver la promesa. Señal de la alianza, dice. Vamos a ver. Y dice así, Yahweh Elohe le dijo además a Abraham, en cuanto a ti y a tu linaje por venir, a través de los siglos cumplirán mi alianza, o sea, mi pacto. Esta será la señal de mi alianza contigo y con tu linaje que vendrá, la cual ustedes cumplirán. Todo varón entre ustedes se circuncidará. Ustedes circuncidarán la carne de su prepucio, y esa será la señal de mi alianza entre ustedes y yo. A través de las generaciones, todo varón entre ustedes lo circuncidarán a la edad de 8 días. En cuanto al esclavo nacido en la familia y al comprado como un extraño, deben circuncidarse el nacido en la familia y el comprado por igual. Así estará mi señal de la alianza marcada en su carne como un convenio perpetuo. O sea, lo que es perpetuo es para siempre. No es que ya culminó o que llegó a su caducidad, no. Porque muchos están diciendo en el sistema religioso, sobre todo en el sistema cristiano, que este pacto fue abolido en la cruz, que la circuncisión del hombre es Jesús. Así dicen ellos, y me atrevo a decirlo con toda la autoridad que Yahweh Sebaot nos da para hablar de estas palabras. Entonces, amados, recordemos que estos pactos perpetuos son para siempre, no tienen caducidad y no dejan de ser. Entonces, amados, si nos vemos también cuando nuestro Redentor, Yahshua HaMashiach, estuvo en la tierra, Él también fue circuncidado porque Él es parte del linaje de Abraham. Y si nosotros hoy somos seguidores del Mesías de Israel, del Mesías de la salvación, el único donde hay salvación, que es Yahshua, entonces tenemos que dar el paso importante. Ahora bien, aquellos que vamos saliendo del sistema religioso, de la mentira que estamos, de la mentira de la bestia y de la mentira de la gran ramera, porque no es un secreto que la gran ramera, que se llama Jerusalén, y la bestia, que se llama Roma, han hecho con la fe y han hecho con la Torah lo que ellos han querido. Entonces, amados, tenemos que hablar con la verdad, y cuando llegamos a la instrucción, entonces se nos cae el velo y las escamas que traíamos en los ojos, porque traíamos escamas terribles. No veíamos realmente que tenemos que ser parte del linaje de Abraham y ser diligentes como Abraham para observar todos los mandamientos. Entonces, Yahshua, nuestro Redentor,
Él fue circuncidado. Vamos a ir a el Evangelio de Lucas 2:21 y nos vamos a encontrar que también nuestro Redentor fue circuncidado. Entonces, ¿por qué yo, si le sigo y quiero la salvación de Él, por qué no lo voy a hacer? Es un mandamiento que Él mismo ordena y lo tenemos que llevar a cabo y lo tenemos que cumplir los hombres cuando hemos encontrado la verdad y cuando realmente queremos salvación y queremos dejarlo todo para seguir a nuestro Redentor. Bendito sea el nombre de Yahweh, bendito sea el nombre de Él, porque sabemos que Él es grande. Vamos a ver, por favor, Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Para aquellos que dicen, no, eso es del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo no hay. Y vamos a encontrar el 2:21, dice, cuando se cumplieron los 8 días según lo ordenado en la Torá, para circuncidar al niño le pusieron el nombre Yahshua. No le pusieron el nombre de Jesús, le pusieron el nombre Yahshua. ¿Por qué? Porque para poder entender la Kib HaKodesh, las Sagradas Escrituras, tenemos que ir a las Escrituras originales. ¿Por qué digo esto, amados? Porque Yahshua, nuestro Redentor, también dio el paso importante para la circuncisión. Todos los que vayan a ser sellados, los 144,000 y la multitud que sean varones, tienen que ser circuncidados. Y en el último día de la gran tribulación, aquellos que no se circuncidaron a tiempo y no entraron al pacto de circuncisión, entonces si son elegidos, porque Yahweh no se olvida de las promesas que le dio a Abraham y a su descendencia, van a ser circuncidados, porque recordemos que nada inmundo entra al reino de los cielos. Recordemos lo que lo dice en el 5:9 de Josué. Le dice Yahweh precisamente a Josué que con la circuncisión termina con el oprobio del mundo. Entonces, amados, por eso es importante que vayamos a este pacto, pero tiene que ser con el paso del tiempo, no puede ser obligado hasta que Yahweh Sebaot vea el crecimiento del varón. Él mismo habla al corazón y a su mente y le pone el gran gusto por llevar este pacto y llevarlo a cabo. No es que nadie, ningún pastor, nadie tiene por qué obligar al hombre a hacerlo si no quiere hacerlo. Solamente el único que puede demandárselo es Yahweh Sebaot. Bendito sea el nombre de nuestro Redentor, Creador y Redentor. Vamos a seguir leyendo, por favor. Vamos a regresarnos ahí a Romanos, a la carta de los Romanos. Muy bien, vamos a seguir leyendo. Dice, ¿qué importa si alguno de ellos ha sido infieles? ¿Acaso podrá la infidelidad de ellos invalidar la fidelidad de Elohe? Jamás. En el momento que nosotros los hombres en la tierra nos mantenemos siendo infieles hacia Yahweh, Yahweh es el único nuestro creador que se mantiene fiel hacia nosotros, y lo que Él prometió, Él lo cumple, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, amados, Él es un ser que dijo, así va a ser, y así va a ser la condición en que voy a recibir a mi pueblo, y así se tiene que hacer. Si hay alguien que lleve una mentalidad diferente, esa mentalidad y por esas palabras y por esos pensamientos van a llegar juicios y pueden ser enjuiciados. Recordemos, porque hay mucha gente que hoy está diciendo, fuchi, eso no es para mí, yo estoy muy bien acá, yo hago muy bien esto, pero si no escudriñamos bien la palabra y nos expresamos mal de la misma palabra, entonces dice Proverbios que vamos a ser enjuiciados por nuestras propias palabras. Por eso es importante que si no quieres creer o no quieres hacer las cosas, mejor nos callamos. Dice el dicho mundano, y me atrevo a decirlo, calladito nos vemos más bonitos. Entonces, amados, el que va a obedecer, y el que no, seguirá en su rumbo. Y así no hay ningún problema, porque aquellas personas que no quieren las cosas de Yahweh, de nuestro Creador, entonces
ellos mismos desechan su salvación. Vamos a seguir leyendo, por favor. De ninguna manera, al contrario, Elohe siempre es fiel, aunque todos los hombres sean falsos, como está escrito, para que te declaren justo en tus palabras y salgas vencedor en el juicio. Por eso les decía, de acuerdo a las palabras del juicio. Hay mucha gente que le hablas de la palabra del Todopoderoso, maldicen, mal hablan, y ahí viene ese hermano, y ahí viene aquel, y que la palabra, y que porque ese hermano ya cambió, y porque fue así, y fue asá, empiezan a juzgarlo. Entonces, amados, mejor cállate, no digas nada, porque recuerdes que por toda la imprudencia y por las palabras, y sobre todo cuando es alevosía y ventaja, se va a recibir un juicio. Es mejor que nos arrepintamos ahorita que hay tiempo y hagamos las cosas bien, porque más tarde se cierra el arca, y así como le pasó en aquellos tiempos a Noé o a Noaj, en aquel tiempo que fue cerrada el arca y nadie pudo entrar, así va a llegar el tiempo que clamarás y buscarás al Creador de los cielos y de la tierra y no lo vas a encontrar. Entonces hoy es el tiempo de venir a sus brazos, aquellos que son pastores que me van a ver, a pastores del sistema religioso, no se molesten, los amamos, los queremos, oramos por ustedes, porque el día menos pensado, cuando venga la gran tribulación, llorarán, y son los que llorarán lágrimas de sangre por no haber entendido y no haber llevado al pueblo, a la gente que tienen a su cargo, por el buen camino. Entonces, amados, tenemos que aprender a hacer las cosas, no se molesten. Yo sé que a veces son palabras duras, pero es mejor que hoy sean duras y mañana no sea duro el juicio donde vayamos a terminar. ¿Ven? Vamos a seguir leyendo. 5. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Elohe, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto Elohe que da el castigo? De ninguna manera. El 6. Porque si así fuera, ¿cómo podría juzgar Elohe al mundo? 7. Pero si la verdad de Elohe se muestra abundante a causa de mi falsedad y está redunda en su gloria, ¿por qué se me va a juzgar a mí como pecador? 8. ¿Y por qué no decir hagamos lo malo para que resulte lo bueno? De eso se nos calumnia, y algunos afirman que así decimos, pero merecen que los condenen. Entonces, ¿qué? ¿Les llevaremos alguna ventaja? Claro que no, porque ya hemos acusado tanto a Yahudim como a Goyim de todos estos sujetos al pecado. 10. Así está escrito, no hay un justo, ni siquiera uno. Ahora, hago un poquito de mención aquí sobre todo esto. Recordemos por qué fue la venida de nuestro amado Yahshua HaMashiach a la tierra, para darlo todo en un madero, para derramar toda su sangre, porque en ese tiempo no había ningún justo que pudiera redimirlos. Recordemos que la sangre humana, completamente humana, no puede perdonar los pecados de los demás. Tenía que ser una sangre justa, una sangre como la de él, a pesar que él fue 100% hombre y fue 100% celestial. La sangre que él tenía no era la sangre como la de nosotros, porque la de nosotros totalmente estaba contaminada con el pecado, y un pecador a otro pecador no puede redimir. Por eso es importante recalcar aquí que no había ningún justo. Ahora, tratamos de ser justos porque vamos caminando, pero este sentido o esta forma que él dice de la justicia la vamos a alcanzar hasta el último día que alcancemos la salvación, cuando vayamos al milenio. Por eso es importante, amados, que caminemos de una forma íntegra, que caminemos realmente como el Creador quiere que nosotros caminemos, que seamos verdaderamente hijos de Él, representando la justicia, su carácter, que son sus mandamientos en nosotros, y que verdaderamente vean a Yahshua en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, amados, tenemos que trabajar mucho, tenemos que cambiar mucho, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de conducirnos a los demás, y sobre todo
que seamos una verdadera criatura en nuestro Mashiach, en nuestro Mesías Yahshua, que realmente la Torah cobre vida en nosotros y que realmente vivamos en luz. No necesitamos, amados, seguir viviendo en tinieblas, porque tinieblas siempre va a llamar más tinieblas. Necesitamos practicar y vivir en la luz para traer más luz a nuestra vida. Entonces, amados, es de mucho hacer, es de mucho entregarse, es de dejarlo todo para poder caminar íntegros y que seamos justos. Y la justicia más grande de nuestro Creador, Yahweh Sebaot, es llevar a cabo los mandamientos, llevarlos completamente a la práctica. No solamente conocerlos, sino entregarnos y llevarlos a la práctica. Vamos a seguir leyendo. ¿Por dónde me quedé? 12. Todos se extraviaron, juntos se hicieron inútiles. No hay quienes haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Un sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, hay veneno de serpientes debajo de sus labios. Cuidados con aquellos que estamos conociendo la Torah y sigan chismeando, sigan difamando, sigan haciendo cosas que no son correctas, sigan maldiciendo a los demás, porque eso no es correcto. Tenemos que dejar el veneno y la lengua de serpiente, porque a veces no es un secreto. Más en el sistema religioso vemos que la gente unos a otros se comen las espaldas. Eso no es correcto. Si se va a buscar del Creador, se va en busca de Él, no se va en busca de otra cosa diferente que nos pueda dañar nuestra vida, no nos pueda dañar esa reputación que hemos alcanzado estando en los brazos del Creador. Amados, venir a la Torah es una delicia, venir a la Torah es algo muy hermoso, muy precioso. Conocer al Creador y Redentor de la forma que se conoce en la instrucción es otra cosa muy diferente a lo que se puede conocer en el sistema religioso. Por eso la invitación, amados, es conocerlo. Conócelo, búscalo, pero búscalo genuinamente, que lo vas a encontrar, y cuando lo encuentres no lo dejes, porque estamos viviendo en los últimos tiempos donde se está viendo mucho mal en el mundo y el mal está emplagando la mente y el corazón del hombre. Entonces, amados, a partir de ahora tenemos que caminar rectamente y sobre todo entregar el pecado y la impiedad que tenemos en el corazón y en nuestra mente y vivir de una forma grata delante de los ojos del Padre. Vamos a seguir leyendo. Dice el 15. Sus pies son veloces para derramar sangre. No, dice, hay calamidad y miseria en sus caminos. No conocieron el camino de Shalom, o sea, de paz. No les importó el respeto a Yahweh. Pero sabemos que todo lo que dice la Torah, o sea, la instrucción o la Biblia, para que me entiendan los Javerim, lo dicen a los que están bajo la condenación de la Torah. Recordemos que cuando infringimos un mandamiento, no lo cumplimos, lo conocemos y no lo llevamos a la práctica, la misma Torah nos está condenando que somos infractores. Entonces pasa lo mismo como cuando, por ejemplo, te cruzas un semáforo, hablando de las leyes de tránsito, y se da cuenta, el tránsito te sigue, te para, entonces te pide tus documentos y te infracciona. Así es igualito la Torah cuando no cumplimos con los mandamientos. ¿Por qué? Porque la misma Torah nos condena, porque somos hechos con la misma Torah, la misma instrucción, las mismas palabras, todo fue hecho. Recordemos que el mundo y todo lo que hay, incluyendo el hombre, las plantas, los animales, la tierra, las nubes, todo lo que hay en el mundo es hecho por la misma palabra, y la misma palabra tiene que pedir cuentas de qué es lo que estamos haciendo los hombres en la tierra. Entonces, amados, es importante que obedezcamos la palabra del Todopoderoso. Dice que están bajo maldición de la Torah para que toda boca se calle y todo el mundo quede convicto ante Elohim. 20. Así que por las obras legales nadie se justificará delante de él, pues la función de la Torah es definir el pecado. Si no has conocido
la Torá, aun que estés en el sistema religioso, todavía traes situaciones fuertes que no ha podido perdonar el Creador de los cielos y de la tierra. ¿Por qué digo esto? Y lo digo con mucho respeto, sobre todo en el sistema religioso, en las denominaciones dicen, solamente aceptando a Jesús se te perdonan los pecados, se acaba todo, se te acaban los problemas. No, amado, estás equivocado. Tienes que aceptar, tienes que ir a la fuente original para aceptar a Yahshua, que es el único redentor. No se llama Jesús, se llama Yahshua. Tienes que entregarte y llevar sus palabras para que vayas entregando el pecado como ofrenda y llegue el día de Yom Kippur, que es el día del perdón, y ahí hay un mandamiento que está también en la Torá, que nos dice que tenemos que afligir nuestras almas en ese día. Es un día de luto, se puede decir, para implorar porque se nos perdonen los pecados. A un amigo cristiano, amigo católico, amigo testigo, si no conoces la Torá, empieza a conocerla. ¿Por qué les comento esto? Porque su salvación está en juego. Entonces, amados, tenemos que aprender a obedecer las palabras. Empieza obedeciendo, dándole una repasada a los mandamientos. Vuelve a leer ese Antiguo Testamento, como te dijeron que se llama. Léelo y vas a comprender qué se perdió de este lado y qué vas a recuperar de este lado. Si te estás guiando solamente por la mitad del libro y no sabes ni de dónde viene la promesa, ni para quién es dirigida la promesa, tu salvación está en juego. Imagínese que llegas a esas 12 puertas del Apocalipsis, que habla el Apocalipsis, y te pregunta Yahshua, ¿de qué linaje eres? Y le dices que de Roma, estás frito. Te va a preguntar de qué linaje eres. ¿Eres del linaje de Abraham o de qué linaje? Y si sales con alguna cosa que no, seguramente vas a salir reprobado, porque necesitamos conocer de qué linaje somos y hacia dónde vamos. Yo sé que estas palabras a muchos les va a incomodar, pero yo tengo que hablarles con la verdad. No puedo hablarles con mentira. Yo no soy el tipo de pastor que me gusta disfrazar las cosas, porque no es correcto. Necesitamos guiar bien a aquellas personas que quieran de la bendita Torá. Entonces, amados, es importante que sepamos de qué linaje somos los creyentes. Todos los que estudiamos la Biblia o la Torá, la instrucción, como le quieras llamar. Pero necesitamos saber de qué linaje y cómo nos debemos de comportar en este caminar. Vamos a seguir leyendo. Dice que por las obras legales. ¿Cuáles son esas obras legales? Las tuyas, las que tú te inventas, la forma que lo quieres buscarlo, la forma como lo quieres adorarlo. No es así, amados. Por eso nos dice la Escritura que la salvación no es por obras, pero no te está diciendo que sean porque muchos confunden. Son las obras de la ley, sí, pero no hemos comprendido cuáles son las obras de la ley. Es el pecado, son tu astucia, es tu pensar, es lo que tú quieres hacer diferente a la Escritura. Esos son las obras legales que se llama pecado. Y eso fue lo que Yahshua abolió en el madero en aquel momento. No abolió la Torá, sino al contrario, la Torá sigue más viva que toda la humanidad junta. Entonces, amados, es importante que volvamos, que escudriñemos. Necesitamos que la Torá nos diga en nuestra propia cara cuáles son las cosas que no están correctas en nuestra vida. Si no quieres nada con la mal traducida como ley, nunca vas a saber realmente si lo que estás haciendo es correcto o es incorrecto. Y a veces hay cosas que se hacen a medias, medio correcto e incorrecto completamente. Entonces, para Yahweh Sebaot no es nada. Entonces, amados, tenemos que aprender mucho de la bendita Torá. Es importante darnos una buena sumergida en la palabra, empezar a buscar, y cuando empezamos a buscar, nuestro mismo Yahweh Sebaot nos empieza a revelar
nos empieza a dar conocimiento, nos empieza a dar entendimiento, la comprensión de los temas que quiso realmente ver dicho en la escritura, o qué es lo que está escondido, porque recordemos, y vuelvo a repetirlo, la Torá es una parábola completamente. Hay muchas cosas que parecieran completamente literal, pero tiene un trasfondo espiritual que nos habló de esa forma. ¿Por qué nos dejaron la Torá o la instrucción de una forma que a veces no se comprende? Porque no muchos quieren entrar a este camino, y Yahweh no le da las perlas a los perros y a los cerdos. ¿Quiénes son aquellos? Los que tuercen la palabra y quieren seguir viviendo en la inmundicia a su conveniencia. Por eso nos deja la Torá de esta forma, que a veces no se puede entender, porque Él no le da lo más preciado a aquellos que ensucian y pisotean la palabra para vivir de una forma diferente. Vamos a seguir leyendo. Bendito sea el nombre de Yahweh en esta fiesta de Rosh Hodesh, en esta fiesta hermosa. Hoy estamos recibiendo, como les vuelvo a repetir, el quinto mes. Es el primer día del quinto mes. Para nuestros amados, nuestros hermanos judíos, pues fue antier o fue ayer. Para nosotros es hoy, porque nosotros estamos llevando un calendario totalmente como lo cumplía nuestro padre Abraham. Recordemos que el calendario o los tiempos de Yahweh son solares, no son lunisolares. El calendario lunisolar es para el tema agrícola, para la siembra de los productos en el campo. Entonces, amados, bendito sea el nombre de Yahweh, que estamos cumpliendo con esta misbah, con este mandamiento, y vamos a seguir ministrando de la bendita palabra. Dice así, 20. Dice, voy a terminar el 19, pero sabemos que todo lo que dice la Torá lo dice a los que están bajo la condenación de la Torá, para que toda boca se calle y todo mundo se quede convicto ante él. Así que por obras legales nadie se justificará delante de él, pues la función de la Torá es definir el pecado. Pero ahora, independientemente de la Torá, se ha manifestado un indulto que concede Yahweh atestiguando por la Torá y los profetas. O sea, que Él nos pasaría por alto todas las transgresiones, pero pareciera que el sacrificio de nuestro Adón Yahshua fue un sacrificio en vano, porque la gente, la humanidad y mucha gente que hoy está ministrando la bendita palabra sigue haciendo las mismas atrocidades que hacía el mundo anterior. Por eso es importante, amados, que comprendamos las palabras y las llevemos a la práctica en el contexto que Yahweh quiere que las llevemos. Vamos a seguir leyendo. El indulto que Yahweh concede por medio de la emuná, o sea, de la fe en Yahshua HaMashiach, a todos los que creen, sin distinción, porque todos pecaron y están privados de la gloria, o sea, de la honra de Elohe, de Yahweh. Son declarados justos gratuitamente por un favor suyo mediante la redención realizada por el Mashiach Yahshua. Elohe lo ha puesto a él como expiación por la emuná y en la sangre, y así se demuestra que Yahweh es justo al perdonar con paciencia los pecados del pasado. Recordemos que la ofrenda, la más grande ofrenda, es nuestro Adón Yahshua. Por eso es importante, amados, los que nos hemos sumergido, los que estamos sumergiendo en la bendita Torá, hagamos las cosas bien. ¿Por qué? Porque si no respetamos ese sacrificio, vamos a ser enjuiciados por el sacrificio, porque pisotear la sangre del Mashiach es terrible. Entonces, amados, es importante decirles que para aquellos que somos creyentes, para aquellos que ya hemos entendido, que hemos entrado a la Torá, que hemos salido del engaño de la bestia y de la ramera, es importante que caminemos y no juguemos con nada. Y aquellos que vayan a salir, que tomen las cosas en serio, porque dice en Hebreos 10:26 que no queda más sacrificio por los pecados, sino más una horrenda expectación de juicio para aquellos que no guardan el pacto, no guardan la palabra, no guardan los mandamientos, y sobre todo cuando se tiene el conocimiento y se hacen las cosas diferentes, hay cosas muy fuertes que vienen a nuestra vida. Entonces, amados, enhorabuena
he terminado con esta parte. Hoy ministramos Romanos 3 del 1 al 25. Le doy toda Rabá Yahweh, nuestro Creador, porque Él es bueno, nos permite ministrar, nos permite dar el sustento, esperando y pidiéndole a Yahweh que este mensaje o que estas palabras lleguen al corazón que Él quiera que lleguen y que sea libre aquella persona que no ha sido libertada. Le pedimos a Yahweh en el nombre de Yahshua que los bendiga a nuestros Javerín que se conectaron por medio de las redes, que se conectaron por Instagram, por Facebook, los que nos van a ver en las páginas La Gran Misericordia para las Naciones, Yahshua la Salvación, en TikTok también, que estamos transmitiendo hoy por TikTok. Entonces, que el Yahweh me los bendiga y me los guarde y me les dé Shalom. No lo entiendo todo.